Shalom y bendiciones, mis amados hermanos. Estamos reunidos en esta hora a través de este medio y tenemos la oportunidad de estudiar una parashá más. Hoy vamos a estudiar la parashá Vayeshev. Significa y se estableció, o también y se asentó. Esta parashá la leemos desde Génesis 37, versículo 1, hasta Génesis 40, versículo 23. Como lectura complementaria en el Haftará, tenemos Amós desde el capítulo 2, versículo 6, hasta el capítulo 3, versículo 8. Recuerdo a todos mis hermanos que nosotros estudiamos la Torá a la luz con la guía del Ruach HaKodesh en el Brit Hadashah. Basado en que Hebreos capítulo 10 versículo 1 nos dice: porque la Torá, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, teniendo eso como principio, encontramos que la Torá fue escrita en sombra. Colosenses capítulo 2, versículo 17, nuevamente nos los ratifica, dice: todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Algunas personas que le tienen cierta cosa al apóstol Pablo, dicen: pero esas son cosas del apóstol Pablo que en su mente, en la mente de Pablo. No, ninguna mente de Pablo. En el Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 46, Yeshua mismo dijo: porque si creyeses a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Luego, lo que está diciendo Yeshua es que él está reflejado en la Torá. Lo que pasa es que cuando nosotros buscamos en la Torá el nombre de Yeshua, no lo encontramos ni una sola vez, ni tampoco encontramos señales así a primera vista que nos esté hablando de Yeshua. Eso es algo muy importante para tener presente cuando estamos estudiando Torah. Entonces, Yeshua dijo que Moisés había escrito de él, pero ahí no aparece su nombre. ¿Por qué? Porque su vida y su nombre en la Torá está en sombra. Entonces necesitamos luz para verla, ¿no? Ok. Gálatas capítulo 3 nos hace una declaración que tiene que ser básica y radical en la vida de todo creyente que empieza a escudriñar las raíces hebreas de su fe cristiana, por decir algo. Gálatas capítulo 3, verso 29 dice: y si vosotros sois del Mashiach, ciertamente linaje de Abraham sois. La palabra linaje significa simiente, significa semen, de Abraham sois. Dice: y herederos, ya tengo una herencia por reclamar, herederos según la promesa. ¿Por qué dijo tengo una herencia que reclamar? Porque yo soy del Mashiach. Y aquí me dice que somos herederos. Romanos capítulo 7, verso 14 dice: sabemos que la Torá es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Este es un verso muy interesante, porque los que se van al otro extremo, entonces vienen y dicen: no, pero la Torá es pura letra.
Mira esto. Pero la Torá es pura letra. ¿Qué tanta Torá? Tanta Torá. La Torá es pura letra. No, espérate un momentico. Ella dice que la Torá, la ley, es espiritual. Mas yo soy carnal, vendido al pecado. Entonces tengo que la Torá es espiritual. Aquí el carnal soy yo. Entonces, para yo extraer de la Torá lo espiritual, yo tengo que dejar mi carne y recibir el espíritu. Porque ahora el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, es el que me va a llevar a mirar lo que de luz hay en la Torá. Importantísimo. Primera de Corintios, capítulo 2, versículos 12 y 13. Nos da las herramientas de cómo nosotros entrar en esta investigación, en este estudio. Dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Oiga, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. ¿Eso qué me dice? Que hay un espíritu mundano. Dice que nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Elohim, de Dios. Para que sepamos lo que Elohim Dios nos ha concedido, o sea, las promesas. Sigue diciendo: lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, es decir, por la carne, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual, que es lo espiritual, la Torá, a lo espiritual. ¿Qué es eso a lo espiritual? Al Espíritu de Dios que está dentro de mí. Entonces, mis hermanos, teniendo esto como regla número 1 de estudio, entramos en el análisis de la Torá de esta semana. Aquí encontramos un personaje que vamos a estarlo mirando. Se llama José. Sin duda alguna, hermanos, José es ese personaje en la Torá, en la Escritura, que nos muestra más, nos refleja más a nuestro Mashiach Yeshua. En casi todos los episodios de la vida de José, nosotros encontramos reflejos, proyecciones, profecías de lo que Yeshua iba a hacer cuando viniera y pisara la tierra. Entonces, tenemos que recurrir a las herramientas que nosotros estamos aprendiendo para estudiar Torá. ¿Cuál es una de esas herramientas? El tema de vida y muerte, o sea, resurrección. En la única palabra que nosotros encontramos la muerte y la vida junticas, inseparables, es cuando nosotros hablamos de resurrección. Porque si hablamos de resurrección de una persona resucitada, es una persona que tiene vida. Resucitó, tiene vida. Pero no se puede resucitar si antes no se había muerto. ¿Se da cuenta? Entonces, la única palabra que tiene encerrada muerte y vida es la palabra resurrección. Yeshua se encuentra en la tierra diciendo, proclamando que Él es el Mesías que le había sido prometido a Israel. Para el judaísmo, para los hermanos de Yeshua, les es muy difícil aceptar que un hombre que ellos vieron que nació de un padre que es carpintero,
de una mujer que tenía dudosa reputación, porque quiero que sepa que para un judío, María o Miriam, que es su nombre en hebreo, Miriam es una mujer de dudosa reputación. ¿Por qué? Porque ellos no creen ese asuntito de que ella quedó embarazada, que ella concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. El judaísmo no cree en eso. Es más, el Talmud enseña que María o Miriam se había prostituido con todos los carpinteros de oficio de esa época y que cualquiera de ellos fue el que la embarazó a ella. Entonces, ellos no aceptarían por ningún momento, bajo ninguna circunstancia, este punto de que quedó embarazada del Espíritu Santo. No, eso no es allí. Entonces, como tenían esa duda, los judíos le pedían señales a Yeshua. Muéstranos una señal de que tú eres el Masías. No, porque yo vine por obra y gracia del Espíritu Santo. Eso ellos no se lo creen. No. Nosotros necesitamos señales más fuertes. Y vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 2, versículos del 13 al 21. Evangelio de Juan, capítulo 2, y vamos a leer del verso 13 al 21. Y dice de la siguiente manera: estaba cerca la Pascua o Pesa de los judíos, y subió Yeshua a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes. Halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron, mire la pregunta, ¿qué señal muestras ya que haces esto? ¿Qué señal muestras ya que haces esto? ¿Qué estaban pidiendo aquí los judíos? ¿Qué estaban pidiendo para reconocer la autoridad de Yeshua? Ellos estaban pidiendo señal. Ellos estaban pidiendo señal. Ahora, miremos en el verso 19 lo que Yeshua responde. Respondió Yeshua y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Él estaba hablando del templo de su cuerpo. Y en 3 días lo levantaré. Entonces, esa era la señal. ¿Qué está dando como señal de Jesús aquí? Ojo, la palabra resurrección. Resurrección. En 3 días lo resucitaré. Vayamos ahora a Marcos capítulo 8, versículos del 27 al 31. Marcos capítulo 8. Y una vez que lo tenga, busca el verso 27. Aleluya. Dice de la siguiente manera: salieron Yeshua y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo. Y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿quién dicen los hombres que yo soy? Ellos respondieron: unos, Juan el Bautista; otros,
Elías, y otros algunos de los profetas. Entonces él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Masías. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Ahora, después de que Pedro hace esta maravillosa confesión de que Jesús era el Mesías, ¿qué fue lo que Jesús profetizó que debería pasar? Que él moriría y sería levantado de entre los muertos al 3er día. ¿Qué volvemos a encontrar aquí como señal? La palabra resurrección. Ahora, vamos a leer Romanos capítulo 1, versículos del 1 al 4. Romanos capítulo 1, y vamos a leer del versículo 1 al 4, con mucha dedicación y atención. Dice: Pablo, siervo de Yeshua HaMashiach, de Yeshua el Mesías, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Elohim, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Yeshua el Mesías, que era del linaje de David según la carne, ojo al 4, y que fue declarado Hijo de Elohim con poder según el Espíritu de Santidad, aquí va la palabra, por la resurrección de entre los muertos. Por la resurrección de entre los muertos. Ahora, de acuerdo a este verso, ¿qué evento declaró Yeshua que a él lo identificaría como el Mesías? Su resurrección de entre los muertos. Por eso es, mis amados hermanos, que el judaísmo, cuando Yeshua resucitó, trataron de negar y esconder los testigos que hablaran de resurrección. ¿Por qué? Porque la resurrección estaba como la evidencia de que él era el Mesías. Ahora, de la propia palabra de Yeshua, nosotros aprendemos que su resurrección, la resurrección de él, de Yeshua, de entre los muertos, es la señal que verifica, que certifica que él es el Mesías prometido. Ahora, miremos bien que es su resurrección la que reconcilia el poderoso tema de vida y muerte. De vida y muerte. Ahora, yo le pido a usted que vaya al tema de la resurrección como señal del Mesías, también dado a través de la Torá. Pastor, y esto está en la Torá. Si queremos ver al Mesías en la Torá, necesitamos buscar el tema de vida de los muertos o resurrección. Escuche que hay dos expresiones: resurrección, vida de entre los muertos. El otro punto es la vida de un muerto. ¿Cómo se conoce? Como resurrección. ¿Un muerto tiene vida? Sí. Vida de un muerto se llama resurrección. Aleluya. Recuerde, Yeshua vino para cumplir Torah.
Por lo tanto, la Torá debe verificar, certificar, confirmar todo lo que Él enseñó. En las palabras mismas de Yeshua, la señal que prueba que Él es el Mesías implica dos conceptos. Miren, hermanos, la resurrección es tan importante que hay tantos temas para destruir la resurrección de Yeshua. Tal vez usted y yo no tenemos problemas con esto, pero hay mucha gente que está regresando a las raíces de la fe cristiana, que empiezan a investigar otros maestros que no reconocen a Yeshua como el Hijo, como la imagen del Dios invisible. Simplemente lo reconocen como un gran maestro de Torá que vivió una vida santa para destruir la divinidad de Yeshua. Entonces niegan de que Él haya resucitado. Eso es un peligro muy grande. Por eso es que nosotros defendemos la resurrección de Yeshua hasta con la propia vida, si es necesario. Creemos que Él murió y resucitó, porque Él es el dueño y dador de la vida. Es más, nosotros creemos, porque tenemos esa promesa, que por cuanto Él resucitó, nosotros también resucitaremos. Yo lo creo y yo creo que usted también lo cree. Aleluya. La palabra resurrección, esta palabra especialmente encierra el tema de vida y muerte, en el sentido de la vida de los muertos. Muy importante. 3, el número 3, utilizando el nivel de interpretación SOD, oiga esto, nivel de interpretación SOD, S-O-D, vemos que el número 3 nos enseña sobre el Mesías. Eso lo vamos aprendiendo y repasando hasta que se nos quede. En el tercer tema introductorio a este comentario de Torá, titulado el Pardes, hemos aprendido que hay 4 niveles de entendimiento en la Escritura. Esto ya lo he dicho en una ocasión anterior, lo estoy diciendo ahora para repaso. El nivel más profundo de interpretación es Sod, S-O-D, que significa escondido. Es decir, cuando vamos al nivel de interpretación Sod, vamos a buscar algo que no está así, allí simplemente con leerlo. No, es algo que está escondido, pero está. Está en sombra, pero está. Las interpretaciones en el nivel Sod a menudo implican números. Muy importante. Esto lo podemos relacionar un poquito con la revelación, la interpretación o sacar a la luz lo que está escondido. Eso es lo que hace ¿quién? El Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. Él nos revela. El número 3 es el más importante en las Escrituras concerniente al Mesías. Ahora, si ya nosotros tenemos esto claro, más o menos claro, entonces vamos a avanzar ahora a ver cómo la Torá es que nos enseña sobre Yeshua. Acordémonos que la Torá está en sombra. Por ningún lado dice el nombre de Yeshua. ¿Ok? Pero entonces, vamos ahora teniendo este método, esta herramienta, buscando la señal de muerte a vida, el número 3, en el método de revelación, el más profundo,
Vamos ahora a buscar a Yeshua en la Torá. Tengamos presente, mientras nosotros leemos la Torá, siempre que veamos figuras de resurrección, figuras de vida renovada como resultado de la liberación de muerte inminente, y tercero, figuras de victoria y vida renovada como resultado de muerte, sabemos que la Torá está a punto de darnos una enseñanza concerniente al Mesías. Esto es lo que llamamos temas de la resurrección y la vida. Ahora, estos temas toman mucha más fuerza cuando están especialmente asociados de alguna manera al número 3. Ahora, uniendo el tema de resurrección y la vida y el número 3 constituyen señal del Mesías. Entonces vamos a hacer un repasito. Acordamos que las primeras cosas vivas, las plantas, las hierbas, los árboles, etcétera, fueron creadas en el día 3. Esto no es exactamente resurrección, pero es de alguna manera un ejemplo de cómo de lo que no existía, de lo que estaba completamente sin vida o muerto, salió vida. Aleluya. Esto es un ejemplo de resurrección a la vida. Ahora, la figura de la Torá de resurrección del Mashiach es encontrada especialmente en los días santos. El día santo, que es una sombra de la resurrección de Yeshua, es el tercer día santo, el día de la ofrenda mecida del Omer. ¿Dónde está eso? En las fiestas del Eterno que están en Levítico 23, que hablábamos anoche, que las fiestas que nosotros reconocemos como fiestas para el pueblo de Israel están en Levítico 23, fiestas dadas por el Eterno. La ofrenda de las gavillas de cebada en el día después del Shabbat, que ocurre durante la semana de los panes sin levadura, es una figura profética de la resurrección del Mashiach. Tremendo. Cuando nosotros estamos leyendo esto en Levítico 23, ya Levítico 23 nos está anunciando la resurrección del Mashiach. Y Levítico 23 es Torá. Entonces, estamos viendo cómo la Torá sí nos habla de Yeshua. Por eso él dijo, es que la Torá habla de mí. Si le crees a Moisés, créeme a mí, porque la Torá habla de mí. Por ejemplo, otro caso, cuando nosotros vemos el caso de Jonás. Jonás estuvo en el vientre del gran pez durante 3 días. Nadie vive dentro de un pez gigantesco 3 días, porque sabemos que inmediatamente muere. Sin embargo, en el tercer día, Jonás salió vivo. Ahí es donde vemos nosotros la expresión cumplida. Sorbida es la muerte en victoria. Ahora, mi hermano, yo le voy a poner a usted constantemente a reflexionar sobre esto. Escuche bien. Usted se podría imaginar que Jonás pensó en algún momento que lo que a él le estaba pasando en su vida era porque estaba siendo usado como una profecía del que sería el Salvador y el Redentor del mundo. ¿Usted cree que Jonás llegó en algún momento, esto que me está pasando a mí es una profecía? No. El pobre Jonás, entre comillas, diría, oye, pero si yo sí estoy salado. Estoy tratando de huir porque no quiero ir a predicar a esa tierra.
y caigo en el mar y en vez de encontrar una ayuda para llegar yo a la orilla, lo que encuentro es un pez que viene y me come. Yo sí estoy, mejor dicho, bien arreglado aquí, todo me sale mal. Eso podría ser el pensamiento humano de Jonás. Pero dentro de los designios que el Eterno está moviendo y está escribiendo a través de circunstancias, cuando el dedo de Dios se mueve para escribir a través de circunstancias, usa lo que Él quiera usar para hablar de acontecimientos futuros, proféticos, y es lo que el Señor está haciendo a través de Jonás. Aleluya. Otro caso, la Aqueida. ¿Qué es la Aqueida? Ya lo hemos dicho varias veces. El atar, cuando se ató a Isaac para ser sacrificado. Ese relato lo encontramos en Génesis 22. Abraham se suponía que ofrecería a Isaac como una ofrenda quemada, aunque el Eterno de hecho le previno para que no sacrificara a su hijo en el tercer día. Ahí está el número 3. La manera en cómo la Torá relata la historia sugiere que Isaac murió y fue resucitado. Por eso es que Hebreos capítulo 11, del verso 17 al 19, nos dice que Abraham recibió a Isaac nuevamente de los muertos mediante una resurrección figurada. Esto es maravilloso. Entonces, ya estamos entrando aquí en temas de revelaciones. Ahora, yo vuelvo y llamo su atención. Usted se puede imaginar cuando Abraham está sacrificando a su hijo Isaac, que él se encuentra allí amarrado, la leña, él está encima de la leña, porque la leña está ahí para que su padre le prenda fuego. Y él ve a su padre con el cuchillo. ¿Usted cree que Isaac estaría pensando, ay, yo soy un acontecimiento profético? No. Ni usted ni yo lo hubiéramos pensado. Seguramente Isaac estuviera diciendo, Señor, no entiendo por qué mi padre va a hacer esto conmigo. Pero si tú se lo permites, esto tiene un propósito. Eso es lo que pensaría en un momento una persona que, está a punto de ser sacrificada por su padre, no entiende lo que está pasando, pero lo acepta, como la Escritura nos muestra, que Isaac aceptó ser sacrificado. Ahora, vamos a pasar al tema de la Torá de esta semana, al personaje. Vamos a pasar a la vida de José. Y vamos a empezar con las señales. Las señales. Le preguntaron a Yeshua, a los judíos, danos una señal de que tú eres el Mesías. Ok. Vamos a ver en la Torá la señal de un vientre estéril. Un vientre estéril es un vientre muerto, sin vida. ¿Ok? Pero ya hemos aprendido en estudios anteriores que hubieron 3 matriarcas que experimentaron esterilidad. 3 matriarcas. ¿Por qué el Señor cogería 3 mujeres que no podían parir? Porque el Señor estaba escribiendo con su dedo y las circunstancias, las profecías que anunciaban la manera en que Yeshua vendría, el Salvador y el Redentor. Además, hemos aprendido que la vida de estas 3 matriarcas y el momento, los tiempos que experimentaron esterilidad, eran una señal del Mesías,
porque vida salió de un vientre muerto, estéril. Ahora, la semana pasada vimos el significado mesiánico del nacimiento de Benjamín, el segundo hijo de Raquel. Por tanto, deberíamos esperar ver algún significado mesiánico en la vida de José. Seguro que usted no se va a sentir defraudado o que esto no me convenció. Vamos a ver la señal de la elección divina. La señal de la elección divina. Usted había notado que el primogénito natural nunca recibió las codiciadas y anheladas bendiciones. Wow, tremendo eso, ¿no? El primogénito, que se decía que el primogénito es el que recibe todas las bendiciones y todo. No, ninguno de los primogénitos recibió las anheladas promesas. Por ejemplo, mire esto. Abel fue escogido por encima de Caín. ¿Tiene presente? Ok. Isaac sobre Ismael. ¿Quién fue primero? Ismael. ¿Pero quién recibió la promesa? Isaac. Ahora, Jacob sobre Esaú. ¿Quién fue primero? Esaú. ¿Pero quién recibió? Fue Jacob. Es decir, siempre el segundo recibió las promesas. Es decir, fue por encima del primogénito, del mayor. José sobre Rubén. Y otro importante, Fares sobre Sara y Efraín sobre Manasés. Repito, Sara y Efraín sobre Manasés. ¿Por qué es repetitivo, consistentemente escogido el segundo hijo en lugar del primogénito natural? Vuelvo y hago la pregunta, mucho oído. ¿Por qué era repetitivamente o consistentemente escogido el segundo hijo en lugar del primogénito natural? Porque el Eterno tenía la intención de que nosotros entendiéramos el significado glorioso de que Yeshua es el segundo Adán. ¡Wow! Las promesas venían a través del segundo Adán. Todas las bendiciones de vida eterna no vienen a través del primer Adán, quien estuvo en el origen de la tierra. Todas las promesas vinieron a través de Yeshua, el Espíritu dador de vida. Vamos a mirar Primera de Corintios, capítulo 15, y vamos a leer del versículo 45 al 49. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo del 45 al 49. Aleluya. Mira lo que la Escritura dice. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. El postrer, o sea, el segundo Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. Luego, lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, óigalo, es del cielo.
Cual el terrenal, también los terrenales. Y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, ojo aquí la promesa, traeremos también la imagen del celestial. ¿Quién es el celestial? Yeshua. Esa es la imagen que nosotros vamos a tener al final. Entonces, hermanos, es importante que nosotros tengamos presente esto. ¿Usted cree que cuando en el huerto del Edén empieza Adán a tener la experiencia de sus hijos, Caín y Abel, y cuando los otros patriarcas empiezan a ver que sus segundos hijos son los que reciben y ganan las bendiciones de la primogenitura, ellos no se preguntarían qué está pasando aquí? Estaba supuesto que era el primero y después viene el otro y sucede en otra generación lo mismo. Ese no se preguntaba qué está pasando aquí, si la primogenitura la tenía mi hijo tal, debió ser el primero y ahora veo que esto ha pasado a las manos del segundo. Ellos se pensarían qué está pasando aquí. Nunca pudieron descubrir, ellos murieron sin haber entendido lo que estaba pasando. Pero ¿qué era lo que estaba pasando? El dedo de Dios estaba escribiendo a través de la circunstancia, estaba escribiendo los acontecimientos proféticos que vendrían a través de Yeshua. Ahora, de la misma manera, te digo esto, mi hermano. Tú que estás pasando por adversidades, tú no te has preguntado por qué el Señor ha permitido esto sobre mi vida. ¿Por qué el Señor está permitiendo estas cosas sobre mi vida? Hermano, déjame decirte algo. El dedo de Dios está escribiendo a través de tu circunstancia un testimonio para la descendencia tuya, tus hijos y tus nietos, porque se contará lo que su padre o su madre hicieron, se contará a los nietos lo que los abuelos hicieron. Estamos siendo utilizados a través de las adversidades para escribirle a nuestros hijos, a nuestros nietos y a nuestros bisnietos testimonios de vida. Por eso decía anoche, es tan importante recibir el primer testimonio de vida de nuestro Elohim. Él primero reposó y después nos enseñó y nos pidió reposar. Pero Él no nos hubiera podido pedir que reposáramos nosotros si Él como Padre no nos hubiera dado el testimonio. Es algo que tenemos que tener siempre bien presente. Ahora, hermanos, vamos a mirar ahora la vida de José. José como pastor. Hemos aprendido ya que los justos usualmente tienen la ocupación de pastor. Los justos en la Escritura generalmente fueron pastores. Este tema común del pastoreo une a Abraham, Isaac, Jacob, José y Moisés. Todos ellos fueron pastores de alguna manera. ¿Por qué es este tema común en estas vidas? Porque el Eterno tenía la intención de que nosotros entendiéramos su significado mesiánico. ¿Cuál era el significado mesiánico del pastoreo de estos hombres? Que el Mesías es el buen pastor, como nos lo dice en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 11.
Ahora, miremos otra parte de la vida de José. ¿Por qué José fue aborrecido por sus hermanos? Porque el Eterno tenía toda la intención de que nosotros entendiéramos el significado mesiánico de este aborrecimiento. Así como José fue aborrecido por sus hermanos, igualmente Yeshua sería aborrecido por sus hermanos. Miremos esto en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículos del 24 al 25. Es que nosotros vamos a ver en la vida de José todo, ¿cómo podríamos llamarle? Es como cuando usted va buscando una dirección y le va diciendo la nomenclatura aquí y después le va diciendo la calle tal y le va diciendo después la otra calle. Hoy con los sistemas modernos que tenemos, ponemos el GPS y nos va diciendo, cuando llegue a tal esquina, dobla a la derecha. Cuando llegue a tal lugar, doble a la izquierda. Cuando llegue a tal lugar, es decir, todo esto que se va escribiendo en la vida de estos hombres es el dedo de Dios anunciándonos la dirección por donde nos lleva para que cuando el Mashiach llegue a la tierra podamos identificarlo. La túnica de muchos colores en José. ¿Por qué Jacob dio a José una túnica de muchos colores? Porque el Eterno tenía toda la intención de que nosotros entendiéramos su significado mesiánico. Como se declaró antes, la túnica de muchos colores, o sea, un ketonet pasim, era una túnica o vestimenta especial de manga larga vestida por los hijos de los reyes. Es decir, el padre le da a su hijo una túnica que solamente la visten, es diseñada para que la vistan los hijos de los reyes. Esto tenía la intención de enseñarnos que el Mashiach era el hijo de Elohim, el hijo del Padre, rey de toda la creación. Miremos Juan capítulo 19, versículo del 19 al 24. Especialmente el versículo 23, y notemos cuán a menudo el reinado de Yeshua es mencionado exactamente cuando sus vestiduras fueron tomadas de él y divididas. José era el hijo de su padre Jacob. Igualmente Yeshua es el hijo del Padre que está en los cielos. Qué similitud tan hermosa, ¿no? Ok, vamos a seguir en esta ruta hasta donde nos lleva la Torá. ¿Por qué Jacob ama a José sobre sus hermanos? Anteriormente hemos visto que Jacob amó más a José y dice más que a sus otros hermanos. Esto estaba temáticamente conectado al gran amor que Abraham tenía por Isaac. Adonai dijo a Abraham: por favor, toma a tu hijo, tu único hijo a quien tú amas. Oiga, tu único hijo a quien tú amas, y haz de él una ofrenda del todo quemada. Eso está en Génesis 22, verso 2. Pregunta: ¿por qué estaba conectado temáticamente el amor de Jacob por José, el amor de Abraham
por Isaac, porque el Eterno tenía la intención de que nosotros entendiéramos su significado mesiánico. Yeshua es el Hijo unigénito del Padre, a quien el Padre ama con amor infinito. Increíble, ¿no? Pero creíble al mismo tiempo. Como la Torá desde aquellos tiempos nos vendía dando todas estas señales. Ahora, miremos esto. Mucha atención. Como el judaísmo no acepta la actividad del Espíritu Santo, como nosotros la aceptamos y la experimentamos, al menos eso creo yo por usted, yo la experimento y yo espero que usted también. Como el judaísmo no entendía esto, no conocía esto, ellos no podían ver en todos sus escritos qué era lo que el Rúa, a dónde era que el Rúa los estaba llevando, para que cuando aprendieran, cuando llegara el momento de que Jesús estuviera entre ellos, esa actividad del Ruach HaKodesh les dijera: este es aquel de quien yo les he venido escribiendo con mi dedo y la circunstancia de que sería el Mesías. Ellos no lo entendieron. Y para nosotros eso es muy triste, pero más triste es que muchos llamados cristianos todavía no lo entienden. Y dicen que Yeshua no era realmente el Mashiach, el Hijo del Altísimo, el Hijo de Dios. Aleluya. Gracias, Padre, porque nosotros sí lo pudimos ver. Ahora, vamos a mirar otra circunstancia en la vida de José, el rechazo de sus hermanos por José. ¿Por qué los hermanos de José lo rechazan? Porque el Eterno tenía toda la intención de que nosotros entendiéramos el significado mesiánico de ese rechazo. Ellos rechazaron a José porque esta porción de las Escrituras, este acontecimiento de la vida de José en la Escritura, es una figura de la primera venida del Mashiach. Yeshua fue rechazado en su primera venida. Sin embargo, en su segunda venida, Yeshua será aceptado por sus hermanos, que vienen siendo la casa de Judá. Así como José fue recibido cuando él se reveló a sí mismo, a sus hermanos, más tarde en la historia de Génesis encontramos esto. Considere que el Tanaj completo nos presenta con cuatro personas cuyas vidas prefiguran la primera y segunda venida del Mesías. El primero, José. Estamos hablando de José. Segundo, Moisés. Inicialmente el liderazgo de Moisés fue rechazado por sus hermanos. Sin embargo, cuando él regresó después de 40 años en Madián, ellos aceptaron su liderazgo. Otro personaje, el número 3, David. David fue rechazado inicialmente por Saúl, ¿se acuerdan? Que es una figura del liderazgo religioso que gobernaba durante el tiempo del ministerio de Yeshua. El otro personaje, Jefté. Jefté fue rechazado inicialmente por sus hermanos. Esta historia usted la encuentra en el libro de Jueces,
capítulo 11, lea del versículo 1 en adelante. Sin embargo, cuando Jefté regresó después de muchos días, ellos aceptaron su liderazgo. Aleluya. Los hermanos de José lo empezaron a aborrecer más, mucho más, por el motivo de sus sueños. ¿Por qué? La pregunta es, ¿por qué los sueños de José causaron que sus hermanos lo aborrecieran más, como dice la Escritura? Porque el Eterno tenía la intención de que nosotros entendiéramos el significado mesiánico de ese rechazo. Los sueños de José eran manifestaciones, hermanos, sobrenaturales del Rúa, de Elohim. Yeshua también fue aborrecido más a causa de todo el despliegue sobrenatural del Rúa en su vida. Veamos esto en Mateo, capítulo 12, versículos del 10 al 15. Allí vamos a notar cuán a menudo los líderes religiosos querían matarlo, precisamente a causa de las obras naturales que él efectuaba. Cada vez que él hacía un milagro, crecía más la intención en los corazones de matar a Yeshua por los milagros. Los hermanos de José seguramente, claramente, no pensaban que sus sueños fueran de origen sobrenatural. Ellos no pensaban eso. Igualmente, los líderes religiosos del tiempo de Yeshua alegaron que él echaba fuera demonios por el poder de Hasatán. Es decir, de la misma manera que los hermanos de José no aceptaban que los sueños venían de parte de Dios, en los tiempos de Yeshua, los líderes religiosos no aceptaban que todos los milagros que Yeshua estaba haciendo eran por el poder del Padre, sino que decían, esto lo hace él por poder de Hasatán. Ahora, mis hermanos, el significado mesiánico de los sueños que tuvo José, vamos a analizarlo. ¿Por qué José tiene sueños proféticos prediciendo su futura posición de liderazgo sobre sus hermanos? ¿Se ha puesto a pensar eso un momentico? ¿Por qué José tiene sueños proféticos prediciendo a través de esos sueños su posición en el futuro, una posición de liderazgo sobre todos sus hermanos? Porque el Eterno tenía la intención de que nosotros aprendiéramos el significado mesiánico. ¿Cuál fue? Para enseñarnos acerca del Mashiach, de quien muchos profetas habían profetizado concerniente a su reinado, concerniente al reinado del Mashiach. Así como hubo profecías sobrenaturales de la futura autoridad de José, igualmente ha habido numerosas profecías del reino y autoridad venideros de Yeshua el Mashiach. Eso lo vemos en Isaías capítulo 9, versos del 6 al 7. Aleluya. Miremos otro episodio. ¿Por qué José fue enviado a Shechem a vigilar a sus hermanos y los rebaños?
¿Se acuerda cuando el padre lo enviaba a vigilar a sus hermanos, a vigilar los rebaños? Porque el santo, porque el eterno tenía la intención de que nosotros entendiéramos el significado mesiánico. José se preguntaría, ¿por qué mi padre me envía a yo vigilar a mis hermanos, a traer reporte de sus malas obras? Que mis hermanos no hacen nada bueno. ¿Acaso mi padre no sabe que si él me manda esto, mis hermanos cada vez me van a coger más mala voluntad? Así como José fue enviado igualmente, Yeshua fue enviado del Padre en el cielo a sus hermanos en la tierra. Vamos a mirar la conexión temática que hay entre Jacob enviando a José y el Eterno, quien envió a su Hijo, en la parábola de Yeshua registrada en Marcos capítulo 12, versículos del 1 al 12. Marcos capítulo 12, versículos del 1 al 12. Dice: entonces comenzó Yeshua a decirle por parábolas: un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiesen de estos del fruto de la viña. Mas ellos tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole, le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar otro y a este mataron, y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Por último, teniendo a un hijo suyo amado, lo envió también a ellos diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y la heredad será nuestra. Y tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. ¡Wow! ¡Qué tremenda enseñanza! ¡Qué tremenda parábola! ¿Qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. ¿Ni aún esta escritura habéis leído? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a vuestros ojos, a nuestros ojos. Dice el 12, y procuraban prenderle. Él fue enviado a vigilar lo que, y cuando digo a vigilar, lo digo en el sentido no de que el padre no supiera lo que estaba pasando. Él sabía, por algo fue que los mandó, pero lo envió fue para confrontarlos con la escritura, para dejarles un precedente de que él estaba viendo todo lo malo que ellos estaban haciendo. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Bien, mis hermanos, vamos a dejar hasta aquí esta porción de la parashá. Estemos pendientes de la segunda parte, que la vamos a grabar muy pronto, y
la tendremos también en disposición en nuestro canal de YouTube. Espero que sea de bendición a sus vidas, hermanas. Vayamos aprendiendo que realmente lo que Yeshua dijo, que de él había escrito Moisés, realmente fue así. Aquí hemos visto a través de todos estos diferentes episodios de la vida de José, cómo todo estaba hablando de nuestro Mashiach Yeshua. Que el Eterno, el Altísimo, me los continúe bendiciendo grande, rica, poderosamente, y nos vemos en esta segunda parte. Shalom y bendiciones. ¿Te gustó este mensaje? Te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campana para estar al tanto de nuevos videos. Síguenos en Instagram @Ministerio Puerta de Salvación y en Twitter @Ministerio MPS. Shalom y bendiciones.